noches, profesor y compañeros. En esta oportunidad, mi grupo vamos a hablar acerca de la personalidad antisocial, repercusiones forenses. Los integrantes de mi grupo es Castillo Lady, Gámez Vázquez David, Flores Paucar Tatiana, Herrera Pantoja Zulema, Medina Guamaní Stephanie, Núñez Tirado Mónica del Pilar. Y en este caso, nuestro docente, el doctor Hernández Lozano. Manuel. Con respecto a la personalidad antisocial, definiendo un poco, según Mayo Clinic Family en el 2020 dice que es un trastorno mental en el cual la persona no va a demostrar sus sentimientos. Le va a costar mucho diferenciar entre el bien y el mal. Muchas veces no se conocen las causas principales de ese trastorno, pero algunas causas pueden ser los problemas familiares, las malas relaciones tanto en la familia como en la sociedad, el consumo de algunas sustancias dañinas para la salud, en este caso el alcohol, las drogas, los problemas en la escuela que muchas veces van perfilando la personalidad del estudiante. Siguiente, por favor. Con respecto al DSM-5, nos dice que el trastorno de personalidad antisocial se va a caracterizar por el incumplimiento de las normas sociales, ¿no? ¿Qué quiere decir también? Que estas personas son expertas engañando a otras, ¿no? Empiezan a ser personas impulsivas, tienen irritabilidad, son personas agresivas, se caracterizan también por la desatención, la imprudencia, y bueno, la irresponsabilidad, ¿no? También la ausencia de remordimiento cada vez que cometen algún acto delictivo. Siguiente. Como representantes de la conducta antisocial tenemos. Dice que la conducta antisocial está asociada al crimen y la violencia. Esto nos hace referente a los actos que se dirigen contra los demás, es decir, de manera agresiva, usualmente infringen las reglas de la sociedad. Además, tenemos que categorizar este tipo de conducta antisocial, ya sea por la valoración social o por las normativas, en las cuales están establecidas. Con uno de los principales autores y representantes, para ello tenemos, nos explican en los comportamientos, tenemos a Terry Moffitt de 1955, quien es una psicóloga alemana, en la cual en su teoría sobre el comportamiento antisocial asociado al crimen en los adolescentes, ella intenta explicar que hay dos tipos de teorías, es decir, dos tipos de delincuentes, aquella cuya actividad está delictiva al límite a su adolescencia y también como aquellas que delinquen a lo largo de su vida. Es decir, hay algunos que solamente por la primera teoría que dice no, que cuando son jóvenes nada más se le va a pasar hasta cierta edad, y en cambio la otra es que sigue, no importa la edad, 30, 45, 50 años, es decir, hasta toda su vida. Otros representantes también tenemos al profesor de psicología y criminología, quien él está desarrollando el modelo de triple riesgo delictivo, en la cual él menciona los aspectos personales del individuo, es decir, la impulsividad, las creencias que facilitan el delito, la carencia de apoyo prosocial en las familias, la presencia de oportunidades a la cual están subjetivas. En este tipo tenemos quien manifiesta se llama Santiago Rolando. Nosotros tenemos a Hans-Jürgen Exen, quien nació en Berlín el 4 de marzo de 1916, quien fue en sus teorías los inventarios de Exen más conocidos y utilizados también en nuestro ámbito del contexto psicológico. Tenemos el inventario de la personalidad de Eysenck, que fue adaptado también en el año de 1987 por la española. Tenemos también el cuestionario de la personalidad, que es el EPQ. Tenemos también el cuestionario de la personalidad de la versión abreviada, que es el EPQ-1. También tenemos quien sostuvo que el psicopatismo en sus puntuaciones de extrema predisposición están sujetas a la psicosis y al trastorno antisocial. Manifiesta también Herrera que en el 2018 que
La delincuencia adolescente juvenil ya tiene tendencia a imitar a otros, es decir, por el mismo comportamiento o por lo que ve el joven, lo hace por imitación, ya sea por la persona del entorno social, el entorno familiar, por diferentes formas, y eso es lo que ya empieza a delinquir. Bueno, ahora siguiendo con el tema de la segunda unidad, valoración del daño psicológico en la evaluación forense. El logo de nuestro tema es, aunque no se vea, también duele y deja marcas permanentes, las cuales se suman a la evaluación forense. La valoración del daño psicológico es un conjunto de decisiones y sentencias emitidas que van creando una pauta para solucionar problemas semejantes. Siguiente. El daño psicológico siempre debe estar relacionado con el trauma. Es decir, el daño debe ser una consecuencia directa o una casualidad del hecho que la persona puede haber sufrido y que le haya generado un trauma. Siguiente, por favor. La valoración del daño psicológico se contextualiza dentro de la jurisdicción penal y es de interés jurídico por tres motivos. El primero es porque facilita la calificación del hecho al Ministerio Fiscal. La segunda va a facilitar al juez el establecimiento de las indemnizaciones. Y el motivo 3 es que puede ser tenido en cuenta para fundamentar hechos probados. Aquí vamos a ver tres aspectos de la valoración psicolegal. La valoración psicolegal implica que el perito debe transformar cuestiones jurídicas a términos psicológicos. El daño psicológico se refiere a las lesiones psíquicas que hacen referencia a una alteración, la cual va a ir perjudicando de una manera alarmante a la adaptación de la víctima a los diferentes ámbitos de su vida. Es decir, que el daño que puede haber sido ocasionado a la víctima va a traer repercusión y va a dejar marcada a ella en ciertos aspectos de su vida, lo cual se le va a dificultar poder continuar nuevamente. La valoración del daño psíquico es una de las demandas más habituales realizadas al psicólogo forense por parte de los distintos operadores jurídicos dentro del derecho penal. Respecto a la salud mental, como bien sabemos, es un estado dinámico de bienestar subjetivo, en permanente búsqueda del equilibrio. Esto busca la salud mental de las personas, está relacionado con la violencia y el trauma y el daño psíquico, es decir, todas las personas debemos contar con una óptima salud mental que nos pueda mantener en un equilibrio emocional y así no pueda perjudicar en aspectos de nuestra vida para que las personas puedan estar aptas para poder afrontar cualquier episodio. Siguiente, por favor. Le doy paso a mi compañero. Ahora, en referencia con los representantes, hemos tomado en cuenta dos autores que se dedicaron dentro de toda su trayectoria y experiencia a poder investigar y analizar sobre la valoración forense. Uno de ellos tenemos a Enrique Esbeck Rodríguez. Este profesor tiene una experiencia en valoración pericial física y psíquica. Además, dentro de su trayectoria ha sido profesor tanto de psicopatología general y forense en universidades como la Complutense y la Universidad Autónoma de Madrid. Además, ha sido profesor de psiquiatría en la Universidad de Maimónides y durante toda su trayectoria y el estudio que él tuvo sobre este tema, él pudo enfatizar que la valoración del daño psicológico tiene que ser situada en relación al trauma que ha sufrido la víctima. Dentro de todo su campo de estudio, este autor hizo publicaciones centradas en el tratamiento jurídico legal de la discapacidad y la psicología forense,
Asimismo, también se centró en la psicopatología forense, el derecho, las neurociencias, el sistema de justicia penal y por último también abordó una temática de la imputabilidad de los trastornos mentales. Otro de los autores que tomamos como referencia es Francisco Maffioletti. Este autor tiene un doctorado en psicología jurídica. Además, sus estudios lo realizó en la Universidad de Buenos Aires, teniendo un máster en psicología clínica legal y forense. También ha estudiado en la Universidad Complutense de Madrid y pues posee diversos estudios y diplomados tanto en prevención de delitos, métodos cuantitativos para la investigación social. Y el aporte que él brinda dentro de este campo de estudio es que la evaluación psicológico forense del daño psíquico en el contexto penal resulta de vital importancia en la medida en que puede ayudar a determinar la gravedad del hecho delictivo, de este modo facilitando la calificación jurídica de la infracción. Ahora, esto puede ser tomada en cuenta a modo de prueba para poder fundamentar los hechos y por tanto, pues la sentencia, puesto que el daño psíquico producido es un elemento probatorio de primera magnitud. Algo importante que Francisco Maffioletti menciona es que se toma como referencia la valoración del daño psicológico como un determinante judicial para las indemnizaciones que corresponden a la víctima y ayuda también a poder planificar el tratamiento que se le pueda dar a la misma. Eso sería todo con este tema de esta segunda unidad. Trabajo que nos ha tocado realizar en esta tercera unidad. Tenemos como título: la violencia crea más problemas sociales que los que resuelven. En lo que es eslogan tenemos una frase, ¿no? La humanidad no puede liberarse de la violencia más que por medio de la no violencia. Eso nos quiere decir que la violencia siempre está en nosotros, en uno mismo, ¿no? Cada día, cada mes uno lo vive. No podemos eliminarlo, pero sí podemos disminuir la violencia, pero no eliminarlo porque esto ya viene de épocas antiguas. Lo vivimos, lo sentimos cada momento, la violencia que está en nosotros mismos. La violencia política nos dice, ¿no?, que es un tipo de violencia que se emplea con fines políticos. Es decir, este tipo de violencia la ejerce generalmente grupos de organizaciones, ya sea los estados, para conseguir propósitos, ¿no?, políticos, como cambiar voluntades de personas o grupos, ¿no?, conseguir demandas, cambiar el sistema político y mantenerlas, ¿no? Esto nos lleva también a que un presidente, mientras tiene el cargo en su poder, él puede hacer las cosas a su manera, ¿no? Y si, por ejemplo, en este tiempo hemos visto diferentes presidentes en nuestro país que han hecho lo que han querido, y esto está llevando a nuestro país también en lo que es violencia contra la mujer, los niños, jóvenes, adultos, ¿no? En lo que es en el marco teórico nos dice, ¿no?, la Organización Mundial en el año 2019 nos dice que la violencia es el uso internacional de las fuerzas físicas, amenazas contra uno mismo, o otras personas, o un grupo, o una comunidad, ¿no?, que tiene como consecuencia, o es muy probable que tenga como consecuencia, un traumatismo psicológico, ¿no?, con problemas en desarrollar la muerte. Esto también nos dice, ¿no?, que en una política de campañas nos trae la violencia. Entre nosotros mismos nos comenzamos a pelear, ¿no? Y también ahí está incluido las mujeres. Y todo ello nos lleva a una consecuencia, ¿no?, a sufrir traumatismos psicológicos. También nos dice Servan en el año 2014 que la violencia política en razón de género se construye acciones, conductas agresivas por personas, ¿no?, por
primera, segunda o terceras personas que causan daños físicos en contra de una mujer o a su familia, ¿no? Le doy paso a mi compañera. Bien, la definición violencia contra líderes políticos, sociales y comunales implica una comprensión ampliada de los actores involucrados en el correcto funcionamiento de la democracia. Esto quiere decir que la violencia política es un medio usado por pueblos y gobiernos en todo el mundo que logran un objetivo en común, que están relacionados más que todo con los siguientes poderes, que sería legislativo, ejecutivo y judicial de un estado. Ahora voy a pasar a definir más que todo las categorías de agresión. Por número 1 tenemos a lo que son las amenazas, que es la acción que comprende todo hecho que a través de una advertencia busca desestabilizar la participación política. Por ejemplo, cambios de postulaciones en los candidatos, cambios en los cargos políticos y dirigentes de algunas organizaciones políticas. Por número 2 tenemos secuestro, que es acción que tiende a privar la libertad de un individuo o grupo de personas de manera ilegal. Todo ello buscando un beneficio de por medio y en el ámbito político. Por 3 tenemos que sería desaparición forzada. Es la acción de someter a una persona a privación de su libertad. Ello iría más que todo con el número 1, que sería amenaza, ya que busca que todos manchar la participación política de algún candidato. Por número 4 tendríamos lo que es el atentado, que es la acción violenta que busca dañar la integridad física o moral de líderes políticos. Ahora pasamos a lo que son representantes. Son más que todo el punto de vista de dos personajes que vamos a ver. Número 1 tenemos a Eduardo González Calleja. Él fue un historiador y metodólogo español que menciona que la violencia política no es solo cuestión de agresividad, sino que también tiene ciertos detonantes en el ámbito social. También que los determinantes sociales como tal lo toman los políticos sin pensar en las repercusiones que puedan tener en la sociedad. Esto lo vimos reflejado en Perú cuando fue la vacancia del expresidente Vizcarra y entró quien fue el presidente por un par de días, Manuel Merino. Ahí se vio un abuso de autoridad, ya que pues se tuvo que esperar a que la gente salga a protestar a las calles, exponiendo su vida. Hubieron 2 muertos y muchos heridos. Eso es algo que no tuvo por qué pasar de esa forma. Pudo ser diferente si no hubiera habido lo que es el abuso de autoridad. Por número 2 tenemos a José de Pierola. Él fue un científico, naturalista, abogado, político peruano, ministro de Hacienda durante el gobierno del gerente José Rufino. Él refiere que la violencia política constituye uno de las manifestaciones contemporáneas de la violencia urbana. Asimismo, la violencia política sigue siendo un medio dominante para establecer cambios perjudiciales en la sociedad, ya sea psicológicos, morales y también económicos. Y eso sería todo de la tercera unidad. Muchas gracias.